Damos continuidad a la lectura de los artículos del periódico Voz Socialista, publicados en el periódico Voz Socialista, órgano del Comité Nicaragüense Marxista. Hoy vamos a leer el artículo El gobierno de los barrios Chamorro, su lacayo y su cómplice. Al derrocamiento de la dictadura militar somocista, la Revolución Popular instaló una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, integrado por los sandinistas Daniel Ortega, coordinador Moisés Hassan del Frente Patriótico y el Movimiento Pueblo Unido, Sergio Ramírez del Grupo de los 12, Alfonso Robelo, empresario del Movimiento Democrático Nicaragüense, Violeta Barrios, viuda de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Cuando los Estados Unidos incrementaron la presión en contra de Nicaragua por el desarrollo de una revolución antiimperialista y popular, los miembros de la Junta de Gobierno, Alfonso Robelo y Violeta Chamorro, renunciaron y pasaron a prestarse a la agresión de los Estados Unidos contra Nicaragua, de manera especial Violeta Barrios y el diario La Prensa, en franca alianza con el gobierno de Ronald Reagan, quien destinó más de $300 millones del presupuesto de Estados Unidos a la contrarrevolución en Nicaragua. Dinero que significó para nuestro país el asesinato de alfabetizadores, quemas de centros de salud, tendidos eléctricos, destrucción de puentes, asesinato de técnicos, ataques a cooperativas en el campo, a los puertos, depósitos de combustible, minado en los puertos, embargo económico, bloqueo de préstamos, desgaste económico. Más de 50.000 nicaragüenses perecieron en la guerra de agresión de los Estados Unidos y la complicidad de la oligarquía criolla y Centroamérica contra Nicaragua. La inflación galopante y la muerte de jóvenes fueron capitalizados en el proceso electoral amañado y financiado por los Estados Unidos, obligando al pueblo a votar con una pistola en la sien. La victoria electoral de Violeta Barrios de Chamorro no le alcanzó para cambiar la Constitución. Se caracterizó por ser el gobierno más corrupto de nuestra historia, con gran retroceso de nuestro desarrollo social, económico, político, ideológico, moral, y muchas de sus secuelas la vimos hasta el día de hoy. Durante la revolución se había constituido un sector importante de nuestra economía como era propiedad del pueblo. La base de ese fueron los bienes de la familia Somoza. El gobierno proimperialista de Violeta Barrios desnacionalizó el sistema financiero nacional, entregó los bancos a la oligarquía y testaferro al servicio de los intereses extranjeros. Propició la quiebra del Banco Nacional de Desarrollo, quebrado por su yerno Antonio Lacayo y oligarca, como dicho, Chamorro, entre otros. El BND era uno de los bancos más antiguos del país, que era un gran apoyo a la producción nacional. Se declaró la guerra contra las cooperativas, desconociendo sus títulos de reforma agraria, negándoles el crédito, entregando las propiedades a los somocistas regresados a los Estados Unidos, creando una gran tensión entre los beneficiarios de la propiedad reformada del campo y la ciudad, y el gran aumento de la población desempleada. La corrupción de los nuevos ministros terminó con las empresas agropecuarias creadas por la revolución, como las empresas estatales genéticas Jorge Camargo, entre otras. El ganado mejorado genéticamente fue a dar a la finca de los nuevos ministros. Fue muy conocido el caso de 20.000 vaquillas en el escándalo ganadero. Crearon la Comisión de la Producción de Azúcar, presidido por Pelas, a quien le habían pagado en decenas de millones el ingenio que le regresaron con Casa Pelas. Funcionó hoy el terreno de la finca. Pelas funciona hoy en terreno de la finca El Retiro, que era de Somoza. El gobierno de Violeta Chamorro vendió la línea aérea de bandera nacional precisamente cuando tenía vuelos llenos, diciendo que estaba quebrada. No le pagaron sus prestaciones de forma satisfactoria a los empleados. Este gobierno corrupto malvendió el ferrocarril, a pesar de que la revolución había hecho inversiones en el ferrocarril. Malvendió a precio de regalo entre sus amigos y parientes las plantas industriales del Valle de Ceiba para empacar nuevos productos. El gobierno Vendepatria le dio precio de regalo a la industria de palma africana en el Castillo de San Carlos, a sus parientes Chamorro. Entregó Montelimar a Barceló, una empresa española que solo tenía que pagar cuando fuera rentable. Nunca tuvo ganancia y el hotel siempre lleno. Este gobierno de Violeta Chamorro gobernó totalmente en contra del pueblo y en favor de la oligarquía. Nunca fue democrático. La policía reprimió a los obreros, estudiantes, durante todo su gobierno despojó a los campesinos. El Estado fue su gran botín. Tenía dos ministros Pereira, uno de finanzas y otro de economía. El de economía se confabuló al más puro gante para exportar caja con arena a los Estados Unidos. Por cada caja le daban un incentivo a un delincuente, Vigil y Caligari, porque le reportaba como exportación no tradicional. Esto le permitió pagarle a su amigo Vigil y Caligari $10 millones hasta que la aduana de Estados Unidos presentó reclamo porque la arena tenía elementos contaminantes. El otro Pereira de finanzas hizo fraude con los bonos de administración por $24 millones. Se le hizo juicio que nunca concluyó ni informaron al público. Violeta Chamorro respaldó la candidatura de su yerno Antonio Lacayo para presidente para financiar la campaña. Hicieron la falsa construcción de la carretera Izapa, Nejapa, robo tan evidente que en años después es intransitable. La mina de oro se le pagaron a las empresas de los Estados Unidos por haber sido nacionalidad por la revolución, pero después se la vendieron nuevamente por la mitad de lo que habían pagado a los mismos gringos con otra razón social. El gobierno de Violeta Barrios perdonó el pago que los Estados Unidos debían pagar a Nicaragua por los daños sufridos durante la agresión de los Estados Unidos, un triunfo que hace historia en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Daños estimados en $17.000 millones. Durante su gobierno se regresó a las salas de pensionados en los hospitales públicos como en los tiempos de Somoza. La educación no era gratuita y el ministro de Educación del Opus Dei, Humberto Belli, impulsaba el revanchismo y la discriminación al indio. Suprimió la merienda escolar e impulsó la tergiversación de la historia de Nicaragua. Trató de extinguir los valores patrióticos del pueblo, promoviendo la sumisión a la oligarquía, el imperialismo y el colonialismo. Violeta Chamorro promovió un Estado confesional y con alianza de los jerarcas ultrarreaccionarios de la Iglesia Católica. En el juego estuvo la visita del Papa Juan Pablo II, enemigo de locura de la teología de la liberación, protector de pedófilos y aliado de Ronald Reagan. En su cruzada contra el socialismo y la contrarrevolución portaba su foto y la adubando bravo como estandarte de su tropa asesina. Una de las grandes mentiras de la propaganda pro-oligarca es que fue gran pacificadora. Falso. La fase logró para la implementación del diálogo impulsado por FSLN con apoyo de países de América Latina como México, Guatemala, entre otros de la región, y la posibilidad de la contrarrevolución y la imposibilidad de la contrarrevolución de lograr derrotar al ejército popular sandinista sin poder retener de forma permanente un territorio por pequeño
que fuera. El caso Irán. Contra puso sobre el ojo público la venta de armas de los Estados Unidos a Irán y traficó de droga por la CIA para financiar a los contras en su guerra de terror en el campo de frontera agrícola y la región selvática del trópico húmedo. El desarme del derrotado ejército de la contrarrevolución, donde su hijo Pedro Joaquín Chamorro era parte del directorio, fue contrapartida que ofrecieron para desarmar al pueblo sandinista en armas, desaparecer las milicias populares y reducir al mínimo el heroico ejército vencedor de la agresión imperialista, captarlo para que respondiera a sus intereses de clase, promoviendo de forma abierta a mando que fueran emparentados con las viejas familias de Granada aliadas a los gobernantes, borrar el trabajo ideológico revolucionario y tratar que se pareciera al ejército de otros países de América Latina, que sus oficiales estudiaran en academias de Francia, España, los Estados Unidos y que siguieran ese pactos con negocios y empresas. Olvidar a los viejos compañeros de armas. El militar tenía el defecto de ser sandinista y la oligarquía lo quiere pobre imaginado. Esta imaginación a los sandinistas se prolongó en todos los gobiernos de derecha, pero la peor fue con el gobierno de Violeta Chamorro. A la policía la montaron la asociación de amigos de la policía con objetivo de captarla y corromperla. Los ex sandinistas que hoy oran fueron los que pactaron con Toño Lacayo para repartirse bienes del Estado y desde su posición reformista dividir la lucha revolucionaria. Hacemos estos señalamientos quedándonos cortos sobre los mismos, que son muchos más y que los hoy tienen que conocer para tener claridad quiénes son los enemigos del pueblo, la oligarquía, el imperialismo,